Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Marisa Martínez. Ella es del Meta, de Villavicencio, abogada, ha tenido varias especializaciones, magíster en Derecho Público, fue de magistrado auxiliar del Consejo de Estado, ¿cierto? Sí, así es. Fue del Tribunal del Meta también. También trabajé allí. Estuvo aspirando a la gobernación y luego ascendió al Senado de la República por el Partido de la Unidad Nacional, el Partido de la U, como se le conoce. Y ha estado en las comisiones quinta constitucional, que trata fundamentalmente el tema ambiental. Senadora, ¿qué más le podemos agregar a su hoja de vida? Bueno, realmente he tenido grandes oportunidades. He sido docente universitaria durante varios años. Tal vez eso es uno de los aspectos que más satisfacciones me ha permitido tener, ese trabajo con los jóvenes, y también una sensibilidad especial, ¿no?, hacia todo el tema social. Lo he trabajado y aunque lo acerca a uno a una realidad muy dolorosa, también le genera como ese sentimiento, esa obligación de siempre, en cada espacio, no olvidar a los que más necesitan de nuestra atención y de nuestras acciones. Ha sido un recorrido largo y bueno, hoy estamos acá en el Congreso durante ya nuestro tercer periodo. Tercer periodo, ¿no? Tercer periodo. Bueno, el tema que nos ocupa hoy, senador, es un tema muy sensible que ha sido recurrente durante mucho tiempo, y es el tema de la niñez colombiana. Usted tiene un proyecto de cadena perpetua para los violadores de la niñez y de, pues obviamente, de la gente adulta. ¿En qué consiste el proyecto? Bueno, este es un proyecto de reforma constitucional que inicialmente acompañamos a Gilma Jiménez cuando ella venía promoviendo un referendo para consultarle a los colombianos si querían que se implementara la cadena perpetua para este tipo de delitos sexuales atroces que se cometen contra los menores de edad. Desafortunadamente... Gilma Jiménez, recordémosle a los colombianos, era concejal de Bogotá y luego llegó al Senado de la República. Llegó al Senado con esta causa, con esta bandera. Yo la acompañé todo el tiempo. Ella murió, ¿cierto? Murió, tristemente, no nos sigue acompañando. La acompañé, no lo logramos. Bueno, muchos la acompañábamos, pero no los suficientes, y nunca se logró la votación en el Senado y en Cámara suficiente para que esto se pudiera consultar a los colombianos. Después de tantos años, la conclusión a la que hemos llegado es que no podemos permitir que siga creciendo la cifra de delitos contra la integridad de los menores, contra su formación sexual. Y por eso hemos emprendido, yo personalmente he presentado varias iniciativas encaminadas a encontrar una solución y unos castigos suficientemente severos para tratar de parar la comisión de estos crímenes. En el partido de la U nos hemos puesto de acuerdo y hemos recibido recientemente la mano del gobierno nacional, un interés decidido. Tal vez por eso por primera vez hemos logrado con este proyecto de reforma constitucional que permite traer a la legislación colombiana pena de cadena perpetua para determinados delitos que se cometan contra menores. Pero la cadena perpetua prácticamente existe. En Colombia no. Claro, porque si usted, la máxima son 60 años. Bueno, ahí hay un gran error en el que coinciden varias personas. Por ejemplo, Juliana Zamboní, ese crimen terrible que nos dolió tanto al país, a todos los colombianos, se recibió una pena superior a 60 años, pero el delito principal por el cual fue condenado el criminal fue por feminicidio. Por la ley del feminicidio. Claro, y a ese delito se le sumó, por el concurso de delitos, también la violación, pero realmente
cuando hay violación simple de un menor de edad, no son 60 años, máximo son 30, pero... ¿Tiene descuentos? Pues a raíz de una decisión de la Corte Constitucional, porque el legislador había consignado en la Ley de Infancia y Adolescencia desde el año 2009 que no habría ninguna clase de beneficio para los que cometieran delitos de esta naturaleza contra los menores de edad. Sin embargo, la Corte Constitucional, en el 2016, creo, mediante una decisión, dijo que se podían hacer descuentos o que se debían hacer descuentos por educación, por estudio y por trabajo, que por el derecho a la igualdad. Y bueno, nos abrió realmente un gran boquete y hoy sabemos que casi nunca se sanciona con la pena máxima a un violador de menores y por eso se hace necesario que no salgan nuevamente, pagan cortas condenas, salen y nuevamente cometen este tipo de delitos y se dispara la reincidencia y se disparan las víctimas, que eso es lo que vemos en las cifras hoy en día. ¿Y la castración química? La intentamos, realmente le pusimos todo el entusiasmo, logramos avanzar hasta aprobación en tercer debate, faltaba uno, pero es una discusión muy interesante porque nosotros presentamos el proyecto de castración química obligatoria. En el camino de las discusiones lo volvieron voluntario y al final dijeron que esto atentaba contra los derechos de los delincuentes y que no podía seguirse avanzando con ese tipo de penas, cuando en realidad en el mundo entero se han implementado en muchos países con una vocación democrática y defensora de derechos humanos mucho mayor a la nuestra y funciona, ha logrado romper con la reincidencia, que es el principal problema que tenemos frente a esa clase de delitos. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos. Los arroyos se desbordan. Aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate. No te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. Somos los soldados del Ejército Nacional de Colombia. Representamos a todos los héroes que a través de las diferentes épocas y batallas han llevado con honor y valentía la victoria, el progreso y los sueños de todos nuestros hermanos. Llevamos más de 200 años entregándolo todo por Colombia y nuestra misión siempre será ¡avanzar! Héroes bicentenarios, avanzando por Colombia, Ejército Nacional. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senadora Marisa Martínez, las cifras son muy contundentes. Prácticamente Medicina Legal nos dice que cada 22 minutos se registra un abuso sexual contra niños. ¿Usted qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir sobre este elemento, de esta cifra? Porque es demasiado atroz, digámoslo así, preocupante. Es que somos una vergüenza internacional, yo siempre lo digo. ¿Cómo es posible que en Colombia, le voy a dar un par de cifras sobre delitos sexuales cometidos contra menores? Vea, en el año 2016 fueron 18.416 menores abusados. En el 2017 ya íbamos en 20.600. En el 2018 llegamos a 22.879. Esto es un crecimiento desbordado. Esto en cuanto a delitos sexuales. Los homicidios de los menores,
Véame esto tan terrible. En el 2016 fueron 757 menores que fueron vilmente asesinados. Al año siguiente, en el 2017, ya íbamos en 775. 2018, 1875. Crece de una forma logarítmica. ¿Será que el país no tiene que reaccionar ante esto? Vea, lo mínimo que me han dicho por defender este tipo de proyectos es populista, facilista, que esto es populismo punitivo, que esto se resuelve, y nosotros lo sabemos, con educación, salud, con garantías para erradicar esa pobreza que genera hacinamiento, falta de educación. Pero mientras eso ocurre, y es por lo que trabajamos todos los días, tratando de lograr mayores ingresos para los colombianos, pero mientras logramos ese punto social donde se superan todas esas necesidades básicas, vamos a seguir permitiendo que en Colombia crezca exponencialmente la violación y el asesinato de los menores, la violencia contra los menores. Tenemos que actuar. Yo personalmente no puedo quedarme quieta y no lo voy a hacer. Pero el registro que presenta, esto ocurre fundamentalmente en los hogares. Esta violación, es lo que dicen las autoridades. Sí, generalmente es el entorno el que familiar. Más violencia se genera en contra de estos menores. Y esto no sería que adicionalmente de este proyecto, la cadena perpetua, se trabaje en el elemento cultural y educativo para lograr disminuir estas cifras que son demasiado alarmantes. Claro. Es que aportan más que el conflicto que ha tenido Colombia armado. Claro. Estas cifras son superiores a las del conflicto armado en Colombia. Claro que sí. Lo que debe entender todos los colombianos, las colombianas que nos están viendo, es que este proyecto simplemente dice en el artículo 34 de la Constitución Nacional que sí podrá haber cadena perpetua para este tipo de delitos contra menores de edad. Allí no está señalando cuál va a ser la pena, en qué caso se va a imponer, no. Todo eso después llegará al Congreso y lo desarrollaremos para poder alimentar un proyecto de ley que recoja el trabajo que se ha hecho en el país por parte de entidades serias y poder empezar a generar normas que ayuden a proteger y a garantizar los derechos de los menores. Este simplemente es porque hoy el régimen constitucional prohíbe expresamente la cadena perpetua. Simplemente estamos diciendo, pero se permitirá hasta una pena de cadena perpetua cuando se trate de este tipo de delitos que se cometan contra menores. Ya será la ley la que desarrolle las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Bueno, y si se acomoda al tema de, como fue la ley del feminicidio, que uno tiene rebaja, no tiene descuentos. En este caso, los 60 años serían probables, porque eso es una cadena perpetua. Si una persona hace este delito a los 18 y con 60 se terminaría en 78 años, eso es una cadena perpetua. Si se cumpliera la pena y si de verdad se impusiera la máxima pena, seguramente ya serían... Porque la edad de los colombianos, según el último índice de desarrollo humano, es 77 años. Sí, se aproximaría bastante a una cadena perpetua, pero le repito, esa no es la pena máxima cuando se trata de violación simple, no. Esa es cuando hay un delito, un concurso de delitos que incluye el homicidio. Pero estamos hablando que también tenemos que defender a las niñas y a los niños, a los jóvenes, del delito de abuso sexual. Eso no puede seguir con estas penas menores que hoy dan espacio a cortas condenas y salir a seguir cometiendo el mismo delito frente a los menores de edad. No, de todas formas, las cifras son preocupantes, pero la discusión, esta es una discusión bastante álgida en el Congreso de la República, porque de todas formas hay posiciones jurídicas, digámoslo así, encontradas frente al tema de la cadena perpetua y para qué casos, de acuerdo a la Constitución política de los colombianos. En este caso se justificaría, pero
para hacerlo más fácil, ¿no sería lograr eso que se logró con la ley de feminicidio? Claro, es que eso ya lo logramos en el año 2009. Eso ya se logró con el Código de Infancia y Adolescencia. Allí expresamente, en ese código, en su contenido, quedó la disposición que prohibía cualquier tipo de beneficios, descuentos, rebajas. Sí, fue la Corte Constitucional que abrió otra. Por eso tenemos que ir a la Constitución y decirlo. Porque ya una ley, la Corte considera que son los preceptos constitucionales. Los que están por encima. Claro, y así es. Por eso tenemos que ir a la Constitución. Ah, no, entonces sí se justifica el tema Claro. de impulsar el tema de la cadena perpetua. Y yo creo que le cae bien a los colombianos porque me acuerdo que el referéndum que adelantó en ese momento Gilman recogió como 3,5 millones de firmas, que eso era casi un imposible en aquella época. Claro que sí. A ese tío abusivo, a ese vecino abusivo, a ese padrastro abusivo, a ese padre, abuelo, a todos esos que oímos las noticias a diario y que engrosan estas cifras, les vamos a mandar un mensaje diciéndoles: respeten a los menores de edad, respeten a las niñas y a los niños de este país. Ese cura, ese pastor, tienen que entrar a ponderar frente a una pena de esta gravedad, si van a seguir cometiendo ese tipo de abusos. Ya el Papa Francisco decidió abrir los archivos sobre estos temas que ocurren con frecuencia. El mundo está cambiando y nuestra frecuencia en la Iglesia legislación Católica. Tiene que darle y en todas las mismo iglesias, peso. me imagino. Pero bueno, ya es una exigencia mundial. Pero vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra desde el Canal Congreso. Los humedales son como los riñones del mundo. Son órganos vitales de los ecosistemas, para los que bombean y purifican el agua. En ellos habitan varias especies de fauna y flora. Ayúdanos a la conservación de los humedales en el departamento del Cauca. Corporación Autónoma Regional del Cauca. Cauca, territorio ambiental para la paz.